Bueno, feliz año a todos, bienvenidos de nuevo al Capital. Comenzamos al seminario del Capital, a los Grundrisse en este caso en particular, estamos con el libro 1 y bueno, pues hoy vamos a tratar lo que he venido a denominar el bono horario y las contradicciones del dinero, que vendría a corresponderse con las páginas de la 64 al 84, si no me equivoco, del texto con el que estamos trabajando, ¿no? Con este texto del siglo XXI. Entonces, bueno, el teclado. Opa. Vale. Algunos de los temas que se van a tratar en estas páginas, pues los hemos visto ya en otros seminarios, con palabras bastante específicas. También es verdad que parte de la temática que habla aquí el dinero, pues nos va a recordar mucho a lo que aparece en el Capital, en el libro 1, sobre de nuevo el dinero, ¿no? Pues el tratamiento que le da Marx. En todo caso, él aquí se está enfrentando a una polémica que es contra los bonos horarios y gracias a esta o a través de esta pues va a explicar una serie de ideas que son bastante importantes en cuanto a la concepción del valor y el dinero y por qué el dinero adopta las cualidades que adopta en la sociedad capitalista. Vale, entonces, en un primer momento, Marx va a criticar que tal y como está tal y como explica en el bono horario, no se eliminaría una contradicción que existe, que es aquella según la cual los precios y los valores no terminan de coincidir, en su realidad concreta. Resulta que, claro, el valor surge de la comparación de trabajos diferentes y el dinero juega el papel de una tercera parte, de una unidad de medida con la que estos trabajos se comparan para así, mediante el dinero, compararse entre sí. Es decir, el dinero juega el papel de un proxy, de una herramienta, mediante la cual trabajos diferentes pueden compararse entre sí. Este papel de una tercera parte es fundamental porque de otra forma, como veremos, se va a incurrir en una serie de dificultades que ni el bono horario ni otro tipo de sistemas pues, podrían realmente solventar. De hecho, son contradicciones que se encuentran en el propio dinero, como veremos más adelante, pero que éste, en cierta medida, las oculta y las anula. El dinero se particulariza, el dinero es una relación social, es una idealidad, es digamos, una abstracción que hace la sociedad y dentro de la sociedad específicamente vendedores y compradores para, digamos, poder llevar a cabo sus relaciones sociales. Pero esta idealización se va a particularizar en una mercancía concreta. En unos casos va a ser el oro, en otros la plata, en otros van a ser conchas. La cuestión es que van a existir una serie de tokens, de tickets o símbolos o signos que van a servir para cumplir esta función social del dinero, el cual no deja de ser de nuevo una realidad ideal y social. Si el dinero no jugase, como decía anteriormente, el papel de tercera parte a la hora de comparar trabajos diferentes, de nuevo, cada mercancía representa trabajos concretos distintos. Cuando comparamos mercancías diferentes, comparamos trabajos diferentes. Cuando ponemos un precio en una mercancía, estamos comparando el valor del dinero con el valor de dicha mercancía. Para comparar las mercancías, nos vemos obligados a utilizar una tercera parte, porque si no, la comparación sería muy dificultosa. Tenemos que se producen cambios continuos y simultáneos en las técnicas de la producción. Por lo tanto, si dijéramos que una hora de trabajo en el telar equivale a una hora de trabajo en la mina y de repente en la mina se establecen una nueva serie de sistemas hidráulicos para sacar mayor cantidad de material y esto revoluciona el proceso técnico y mantenemos la antigua equivalencia en bonos horarios, por ejemplo, entre una hora de trabajo en el telar y una hora de trabajo en la mina, tendríamos que uno de los dos pues habría beneficiado en perjuicio del otro, en cuanto a cambios de valor. Esto a modo de introducción. Para que tengamos un poco una idea de los temas principales que trata Marx en estas páginas. Como decía, y en esto recuerda a lo que, digamos, Marx desarrolla en el libro primero El Capital, ¿no? Cuando nos habla del dinero, pues este va a jugar el papel de una tercera medida
o mejor, perdón, no una tercera medida, sino una medida que va a ser, digamos, ajena en cierta medida a las otras mercancías, es decir, que todas ellas se van a comparar con esta tercera medida para de esta forma poder inferir las relaciones existentes entre mercancías que cualitativamente, como valores de uso, pues son muy distintas entre sí. Y que de otra forma, pues no sería sencillo compararlas. Tenemos así que la equivalencia económica que existe entre las mercancías, a saber, una casa es equivalente a 5 coches, por ejemplo, entra en contradicción con su diversidad natural. 5 coches agregados, evidentemente, no constituyen una casa. Es decir, tenemos una dualidad mercantil, donde la mercancía es al mismo tiempo lo que ella es en sí misma, es decir, pues digamos, un coche, pues una serie de mecanismos hechos de metal, plástico y otros elementos diseñados para propulsar a la carga de los individuos que se encuentran dentro del mismo. Esa sería lo que es el coche en sí. El valor del coche es una realidad cualitativamente distinta de la realidad en sí del coche. Pero el coche, en tanto que mercancía capitalista, es al mismo tiempo un coche y un valor. De nuevo, todas las mercancías, a pesar de que en sí, por sí mismas, son una cosa particular, un valor de uso específico que tiene una utilidad y un diseño concretos, son esta particularidad específica y al mismo tiempo tienen otra cualidad que es una cualidad social, que es el valor. Y este valor y esta realidad natural, pues lo veremos más adelante, pero bueno, pueden entrar en contradicción en muchos momentos distintos y entran en contradicción. La existencia de la dualidad de la mercancía exige que, junto a, digamos, lo que podría ser una contabilidad de valores de uso, cantidad de sillas, cantidad de casas, cantidad de hectáreas de cultivo, etcétera, tengamos otra contabilidad paralela que se refiera a los valores en cuanto a trabajo abstracto. Entonces vemos aquí ya cómo la sociedad establece una diferencia muy, no evidente, pero sí muy sustancial entre la necesidad y el papel que cumplen las mercancías como valores de uso y el papel que cumplen socialmente como valores de cambio. Resulta que para que las mercancías puedan resolver su unidad, es decir, una mercancía A se equipara a una mercancía B mediante su comparación en términos monetarios, es decir, en unidades monetarias, donde la silla A equivale a 10 unidades monetarias, perdón, la mercancía A equivale a 10 unidades monetarias y la mercancía B equivale también a 10 unidades monetarias. Tendríamos aquí que solamente cuando una de las mercancías, la A, es intercambiada de facto por 10 unidades monetarias, se completa la unidad de sus dos características. Es decir, la mercancía A como pues, un coche, como decíamos antes, y la mercancía A de este coche como una realidad social, como un valor socialmente validado, ¿no? Entonces, para que se cierre la unidad de esta contradicción entre valor de uso y valor de cambio, las mercancías deben transformarse en otro elemento cualitativamente distinto, que es el dinero, es decir, deben venderse. La transformación de valores, o en este caso valores de uso, que también tiene un valor de cambio cualitativo, su transformación en precios sigue una secuencia muy particular. Es decir, primero el proceso de trabajo produce la mercancía, posteriormente se calcula por parte del poseedor de la mercancía, en este caso el capitalista, el precio de dicha mercancía, de dicho producto, su valor de cambio, y esto es una transformación ideal, mental. Él lo está simplemente estimando. Y no quiere decir que tenga un conocimiento claro de cuál sea el precio y el valor, sobre todo el valor de su producto. El caso es que él lo transforma mentalmente y en los libros contables anota que esa mercancía tiene un valor específico, pero no acaba aquí la historia, sino que luego debe venderla. Hasta que no la vende no puede decirse que se ha comparado, digamos, y ha cerrado su unidad. Es decir, hasta que no se transforma de facto por dinero y se convierte en un precio específico, no podemos decir que esta mercancía pues ha completado su unidad. No podemos decir que digamos, se haya realizado. Así que, como ya digo, todo esto está impregnado por una serie de momentos
Es decir, es una secuencia de fases en las cuales en cada una de ellas, en cada uno de esos momentos, puede haber un cambio sustancial entre lo que se está plasmando en la realidad concreta, en la realidad particular de ese cambio o de esa contabilidad, y lo que existe detrás como una realidad promedio, como una realidad que surge de estos continuos intercambios. En todo caso, y volviendo al dinero como un elemento que tiene que ser necesariamente la mercancía. El dinero, como ya he dicho y como se ve implícito en lo que vengo a explicar, ¿no?, continuamente, el dinero es una relación social, no es un objeto particular. Y por lo tanto, distintos objetos o mercancías pueden hacer de dinero. Pero el dinero no solamente necesita un símbolo, quiere decir, necesita objetivarse, es decir, hasta cierta medida y sobre todo en la medida en que, hasta cierto punto y sobre todo en la medida en que las fuerzas de producción están poco desarrolladas, va a ser todavía más necesario que el dinero aparezca como una mercancía particular o varias mercancías, ¿no? Porque también puede existir un sistema bimetálico, ¿no?, como existió, o un sistema con distintos dineros. Por otro lado, y esto de nuevo, incidiendo en la misma idea de la importancia que guarda el cambio como momento concreto a la hora de generar, digamos, estas contradicciones o de generar la realidad capitalista, que es una realidad contradictoria. La posibilidad del intercambio, la posibilidad de que una mercancía pueda ser intercambiada por otra, se contiene en su precio, es decir, se contiene en que ella es un valor de cambio. O dicho de otra forma, la mercancía A por sí misma no puede satisfacer las necesidades de su productor. Solo en la medida en que la mercancía tiene un precio y puede ser vendida, es decir, existe como valor de cambio más allá de como valor de uso, puede de esa forma satisfacer las necesidades de su productor, vendiéndola. En la sociedad capitalista, en su modelo de producción, digamos, el fin es la acumulación de riqueza mediante la venta, mediante la explotación del trabajo. En todo caso, el cambio es continuamente un mecanismo para lograr, digamos, completar el fin del proceso capitalista. Ya lo veremos más adelante. En todo caso, es que el dinero enfrenta un problema, una serie bueno, los precios y los valores enfrentan un problema, que ya lo veníamos señalando con anterioridad, y es que no coinciden más que por casualidad. Este es el famoso problema de la transformación, que aquí más no se va a dedicar a tratarlo, digamos, con tanto detalle y de forma tan explícita como hay otros trabajos de otros autores marxistas, pero sí que va a tratarlo en el ámbito en el que se está moviendo, que es, de nuevo, esta polémica con los bonos horarios. Nos va a dar unas claves muy importantes para este problema de transformación. En todo caso, la idea con la que tenemos que comenzar a introducirnos a este problema es que realmente los valores surgen de los precios y no al revés. Es decir, los precios, es cierto, están determinados por los valores. El precio de producción viene dado por una tasa de ganancia media y un coste de producción que asimismo viene dado pues, por el trabajo socialmente necesario contenido en los medios de producción. ¿Vale? Pero esta realidad, que parece evidente y consecuente con el argumento materialista, de que es el trabajo el que da sentido a los precios, es decir, el contenido de valor de los productos es trabajo materializado, trabajo objetivado, eso no excluye que a la hora de conocer los valores, esto se haga a posteriori. Es decir, porque se producen muchos intercambios, porque se vive una sociedad de cambio mercantil, puede, o mejor dicho, existen los valores de cambio como existen en la sociedad capitalista. O visto de otra forma, el valor de cambio como valor medio es un resultado del análisis de los distintos precios. Entonces, tenemos que un precio particular, concreto, no tiene por qué coincidir con un valor. Esto, por un lado. Pero luego entramos en otra serie de dificultades. Por un lado, que los precios
son ideales. Es decir, el precio concreto, más allá de la realidad del conjunto de la economía capitalista. Vayamos a los momentos concretos de esta, a cada uno de los momentos particulares que constituyen este conjunto de relaciones sociales y este modo de producción. En cada uno de estos momentos se está calculando, o mejor dicho, se está estimando mentalmente el valor de los productos mediante unidades monetarias, ¿no? Mediante esta unidad de medida que es el dinero que se ha dado a sí misma a la sociedad. Por lo tanto, los precios son ideales. No son reflejos perfectos del trabajo contenido en ellos, sino que en última instancia son puestos por personas que lo que están haciendo es estimando según su criterio. Y evidentemente, si bien es cierto que el criterio general, es que existirá, mejor dicho, un criterio general, porque los criterios individuales, pues como conjunto tendrán un sentido, un promedio, en cada caso particular, pues se enfrenta a este problema, que son precios puestos idealmente, como un reflejo, como ya digo, de lo que realmente contiene ese valor de uso en cuanto a trabajo materializado. Luego, que la venta supone también un proceso muy particular, es decir, la venta se da en un momento y en un lugar exactos, es decir, está especificada en el tiempo y en el espacio, lo cual significa que puede producirse la venta en un momento de saturación del mercado, en el que hay mucha oferta, puede darse en un mercado que por su distanciamiento con otros, pues no funciona, allí no opera correctamente la ley de la oferta y la demanda, o que hay que sumarle un tipo de comisión que pone un terrateniente, bueno, alguien que controla la distribución allí, etcétera. Es decir, que al final hay una serie de circunstancias, muchas veces generadas por realidades materiales y en otros casos generadas por realidades sociales en distintos momentos en el tiempo y en el espacio, es decir, en distintos países y en distintas épocas, en una misma década, en un mismo año, pues vamos a tener momentos en los cuales un producto va a valer más o menos porque hay mayor o menor oferta, ¿no? Pues el gas y la electricidad ha quedado muy claro que este verano, quiero decir, que ante la escasez internacional del precio del gas, pues todo el precio de la energía en España ha subido mucho dada la dependencia que tenemos de este material. Bueno, pues también existen otras dinámicas, ¿no? Pero vemos cómo, de nuevo, los precios y los valores no van a coincidir por esta razón. Y luego, que existen cambios en la productividad que son continuos. Esto es algo que ya mencionaba con los bonos horarios, que es difícil, digamos, o es muy difícil establecer el trabajo socialmente necesario de cada rama industrial cuando la cantidad de capitales que usan una tecnología X va desapareciendo al mismo tiempo que se incrementa la cantidad de capitales que utiliza una tecnología Y que es mejor. Es decir, existe un cambio en la productividad media de cada rama capitalista que es difícil de medir y que es un cambio continuo. No siempre es un cambio a mayor productividad, a veces puede verse cambios a que la productividad media se reduzca porque está muy bien la rama industrial en ese momento, está generando muchas ganancias y entran capitales a producir en ramas de productividad baja, por ejemplo. Esto podría pasar. Entonces, estos cambios que son continuos, si se produjese, por ejemplo, con el bono horario, pues sería muy difícil establecer valores para cada tipo de trabajo que durasen en el tiempo. La ventaja que guarda el dinero es que, perdón, bueno, sí, el dinero como relación social, es que al comparar los valores de uso con una tercera mercancía que hace de dinero, tenemos que los cambios continuos entre la mercancía A y la mercancía B, que se producen por cambios en la tecnología, no romperían la asignación en bonos horarios porque estarían vinculados a un dinero, a una mercancía dineraria que estaría al mismo tiempo fluyendo en variación con estos cambios técnicos. Es decir, mucho más flexible, mucho más capaz de adaptarse a estos cambios en la técnica. De nuevo, para concluir y que quede, digamos, esta idea bien clara, el valor es el resultado de múltiples intercambios, aunque el valor preceda a estos. Es decir, el valor existe porque existe una sociedad de trabajadores asalariados que produce con medios de producción para un capitalista, el cual vende las mercancías a una serie de consumidores que son al mismo tiempo otros trabajadores. Es decir, todo el valor de cambio existe porque existe una sociedad interdependiente de trabajadores asalariados y capitalistas, dependientes de otras clases sociales. Lo fundamental, trabajo y capital.
Sucede que algunas de las contradicciones que Marx explica que afectan al buen horario también son propias del dinero. Mejor dicho, hay contradicciones en el dinero capitalista, es decir, en la mercancía dineraria como herramienta para expresar esta relación social en el capitalismo, que son inmanentes al propio dinero. Es decir, que le son propias, que no son inevitables. ¿Vale? No puede escapar de ellas. Algunas ya las ha repetido. De hecho, una de ellas, por la que primero empieza, algunas de las frases creo que son exactamente iguales a otras que leímos cuando estábamos leyendo cuando estuvimos leyendo los manuscritos del 61 y el 63, si no recuerdo mal. En todo caso, la primera contradicción así relevante es la de la dualidad de la mercancía que ya he mencionado. El problema... Hacia adelante. La dualidad de la mercancía que existe como valor de uso y valor de cambio. La mercancía que es una misma cosa y otra diferente. Esta dualidad pues, va a generar una serie de complicaciones, por ejemplo, en el equilibrio entre las ramas de producción. Luego, otro segundo problema es que el cambio no se resuelve en dos procesos. Primero, hay alguien con dinero dispuesto a comprar y a posteriori, perdón, y al mismo tiempo hay alguien con mercancías dispuesto a vender. O primero, o visto de otra forma, primero tú eres poseedor de dinero, vas al mercado y compras mercancías y luego con esas mercancías produces y compras y adquieres dinero, ¿no? Con la venta. Bueno, son, digamos, formas de ver el circuito de producción, o sea, el circuito de circulación del capital. En todo caso, estos momentos de dinero que se transforma en mercancías y mercancías que se transforman en dinero pueden separarse en el espacio y en el tiempo. Y esto nos lleva a un tercer problema, que es el de la crisis, o mejor dicho, la posibilidad de la crisis como resultado de una separación entre el momento en el que la mercancía se entrega y el momento en el que la mercancía se compra. Esto simplemente es una cosa que Marx, pues casi con las mismas palabras, comenta si no me equivoco, en otros manuscritos, en un periodo posterior, y lo comenta con unas palabras muy similares. Voy a buscarlo aquí, pero bueno, habla de eso, de la posibilidad de la crisis, porque tenemos que una sociedad de capitalistas comerciales que compra para vender y un grupo de consumidores, de trabajadores, que consumen no de acuerdo con sus necesidades, sino de acuerdo con las capacidades de compra que tienen, es decir, del dinero que tienen, de la demanda solvente que ellos representan, y cómo esto pues, puede llegar a generar serias dificultades, serias crisis, o mejor dicho, desajustes que se resuelven en crisis que, digamos, retornan la situación a su unidad. Es decir, se eliminan las mercancías sobrantes y el mercado, digamos, vuelve a equilibrarse. De nuevo, esto no es que sea una explicación de una crisis, perdón, que se me ha vuelto a ir, que haga Marx que sea general para todos los casos, solamente está señalando la posibilidad de estas crisis. Segundo. Estos apartados los tenemos en las páginas, si queréis mirarlo con mayor detalle, 72 en adelante. Adelante porque no son breves, sino que son más bien un poquito densos en algunos casos, pero bueno. Por último, hay un problema que a mí me parece todavía mayor, y es que el dinero es al mismo tiempo una mercancía. Es decir, el dinero, como tiene la necesidad de particularizarse, de objetivarse en una mercancía específica, ya sea el oro, ya sea la plata, ya sea granos de cacao, pues está sometido a las mismas condiciones de cambio que otras mercancías. Es decir, los mismos problemas que veíamos en el problema de la transformación de valores en precios, los tenemos también aquí para la mercancía particular del dinero. Y
bueno, pues algunas de estas condiciones particulares a las que se va a enfrentar la mercancía de dinero va a hacer que se vea contradicha, ¿no? Violada su cambiabilidad universal. Pensemos en el dinero, de nuevo, recapitulando con el libro 1 del Capital, como una mercancía universal en el sentido de que el dinero es intercambiable por todas las mercancías. Cualquier mercancía es intercambiable por dinero y cualquier cantidad de dinero, si es suficiente, puede intercambiarse por otra mercancía. Entonces, el dinero tiene ese papel universal. ¿Qué sucede si tu dinero no es aceptado? Pues que pierdes universalidad. ¿Qué sucede si tu dinero es aceptado por una tasa menor a la que realmente está circulando en otros mercados o en la que, digamos, tú lo adquiriste? Pues de nuevo pierde su cambiabilidad en cierta medida. Bien, entonces, a raíz de esto, Marx recoge en las siguientes páginas, ¿no? Pues si el punto 4 sería en la página 76, pues de las 77 en adelante, recoge una serie de escritos de distintos periódicos, pues menciona el Economist, menciona el Morning Star, por ejemplo, y bueno, en ellos plantea alguna serie de casos en los cuales el dinero, pues por ser una mercancía, por su necesidad de expresarse, mejor dicho, una mercancía, cae en ciertas contradicciones. Habla del caso en el cual un banco está dando monedas de plata a un precio nominal que es superior al valor en plata de dichas monedas. Es decir, que si la moneda pues equivale en precio nominal a 600 gramos de plata, el banco las está emitiendo con un precio nominal de 600 gramos de plata, pero con un peso real de 500 gramos de plata, es decir, con 100 gramos de menos. Y más nos dice, bueno, esto no es un problema como tal, porque cualquier capitalista bancario va a poner siempre una tasa, digamos, superior al precio, nunca inferior, entonces en ese sentido no lo va a alterar. Y nos dice que, bueno, pues que se aconseja que este tiene el artículo, aconseja a que esto se haga en toda Francia, ¿no? Que esto se aplique a todo el sistema bancario francés. Este fenómeno por el cual digamos, el dinero, su cambiabilidad se ve violentada de una forma u otra, este caso particular de la emisión de monedas de plata con un valor nominal superior al valor real, recuerda a la situación que tenemos, por ejemplo, con el dólar estadounidense en el mercado internacional, o, bueno, sí, al señoriaje como concepto, ¿no? La posibilidad de emitir dinero de tal forma que dicha emisión tenga un coste inferior a lo que se ha emitido. Es decir, que en términos de inflación o en términos de capacidad de compra se haya creado una cantidad, digamos, pues, excedentaria al valor real. El caso estadounidense, por ejemplo, ejerce un señoraje mundial mediante el dólar, por el cual, a pesar de tener déficits contables en su balanza internacional, su moneda no se deprecia, es decir, se está emitiendo por un valor nominal superior al que supuestamente debería ser su valor real, y de esta forma pues tiene una capacidad de compra internacional superior, ¿no? Pues está comprando más de lo que está realmente pagando. Como ya digo, en teoría. Como ya, de nuevo, esto recuerda a ese caso concreto que tenemos a día de hoy. La verdad es que aquí Marx, yo he hablado continuamente de que el dinero requiere de una objetivación en una mercancía concreta, de nuevo, que puede ser el oro, la plata o cualquier otra que sirva a esta función, pero el propio Marx nos dice que bueno, no parece plantearlo de forma exclusiva ni mucho menos. Él dice que incluso tickets o signos meramente que da igual si son de papel o de lata, que es lo que dice en un momento dado, pues también servirían. Entonces ya aquí Marx nos está adelantando, de nuevo, insistiendo en esta idea de que el dinero no es el oro como tal, sino que es una relación social, y nos está adelantando la posibilidad de que el desarrollo capitalista pues, nos lleve a una sociedad de, digamos, dinero fiat, que es un poco lo que tal vez tenemos hoy día entre nuestras manos. Una sociedad donde lo que predomina es el dinero
en su forma de papel, ¿no? No el dinero, no signos monetarios en una forma de mercancía como el oro, sino sencillamente tickets, billetes. ¿No? La propia palabra billete, ¿no? Pues el billete no es otra cosa, el billete de 20 euros no dice otra cosa que yo tengo, que la sociedad tiene una deuda de 20 euros conmigo y que yo puedo intercambiarlo dentro del mercado específico en el que me muevo y donde ese billete es reconocido, yo puedo intercambiarlo por mercancías por valor de 20 euros, ¿no? Tengo, digamos, un cargo contra la sociedad. Bien, después de mentar estos artículos, Marx vuelve de nuevo al tema de los bonos horarios. Ahora con la cuestión para él mucho más clara. Yo reconozco la dificultad de algunos elementos de estas páginas. De hecho, ya en la sesión anterior tuvimos algún pequeño debate de interpretación y demás. Y la verdad es que lo estoy sintetizando mucho. Imagino que os habrán bastantes dudas. Luego entraremos más a detalle. Eso espero al menos. Pero como ya digo, Marx se ha metido, digamos, hasta ahora una serie no de polémicas, sino de desarrollos teóricos relativamente complejos con este lenguaje hegeliano que usan estas páginas. Y por fin vuelve a la cuestión de los bonos horarios, ahora que ya ha observado pues, estas contradicciones propias del dinero, que nos ha especificado un poco cómo se darían estas diferencias entre los precios y los valores, que de nuevo, insisto, aquí no está incluida toda la cuestión, ¿no?, del problema de transformación, pero bueno, en parte lo está. Y nos dice, en el caso de los bonos horarios, podría darse el caso en el cual un banco emitiera estos bonos horarios. Claro, sería lo lógico. Es decir, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, los billetes que emite tienen la necesidad de intercambiarlos por oro. Es decir, si yo devuelvo en su momento al Banco de Inglaterra X cantidad de libras esterlinas, pues me tienen que devolver su cantidad equivalente establecida por el propio Banco de Inglaterra en oro. Lo mismo sucedió durante un periodo de tiempo, pues durante unos años con el dólar estadounidense, ¿no? Hasta la llamada crisis del petróleo, que fue más bien una crisis monetaria, ¿no? Bueno, pues durante ese tiempo el dólar o los billetes de dólar eran convertibles a una tasa fija en oro, semifija. Entonces, tenemos que los bonos horarios podrían funcionar, digamos, si los bancos o si un banco los emitiera en contraposición al producto de los trabajadores. Es decir, la sociedad, sus trabajadores producen unos valores de uso, un producto, y este producto es comprado por el banco a cambio de estos tickets, de estos bonos horarios. Bien, con estas circunstancias, si el banco lograse regular la producción de forma que todas las mercancías fueran vendidas y no existiesen desequilibrios entre las ramas de producción, teóricamente podría llegarse a una situación en la cual los bonos horarios resolvieran el problema de la diferencia entre valores y precios. Es decir, que el bono horario teóricamente podría cumplir esta premisa por la cual sea equivalente al valor. Claro, esta situación es muy improbable. Es muy improbable porque si los bancos emiten estos bonos horarios a cambio de todas las mercancías, son también el comprador de todas las mercancías. El banco se convierte en un comprador universal. Pero si al ser el comprador universal es también el tenedor universal, es decir, aquel que posee todas las mercancías después de haberlas comprado a cambio de los bonos horarios, también va a ser el vendedor universal. Y recordando una de las cartas, unos apartados que cogía Marx del Economist anteriormente, si el banco, como está sucediendo ya en la sociedad capitalista de su época, empieza a inmiscuirse en la producción, se convertirá también en el productor universal. Marx en el artículo anterior lo que citaba era una apartado en el cual se hablaba cómo los banqueros se habían ido introduciendo en la producción capitalista británica hasta cierto punto con una serie de condiciones favorables a ellos y habían acabado siendo al mismo tiempo banqueros y productores, de tal forma que los propietarios del banco eran también los propietarios de una serie de industrias. Por lo tanto, dice que para ellos pues, la tasa de interés a la que les dan los préstamos pues, les resulta indiferente, ¿no?,
al banquero, que es al mismo tiempo el dueño de la industria. En todo caso, en este caso teórico, de nuevo, tendríamos que, como el banco emite los bonos, tiene que comprar las mercancías, se convierte en compra universal. Como compra las mercancías, tiene que venderlas, se convierte en vendedor universal. Pero como al mismo tiempo está comprando y vendiendo para toda la producción capitalista y tiene que equilibrarla para evitar que se produzcan desajustes en el valor real de cada bono horario, pues tiene que asegurar que las ramas de producción estén equilibradas, que todas las mercancías se vendan, que no haya sobreproducción, etcétera, 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 termina por convertirse de nuevo en el producto universal. Y más nos dice esta tarea de calcular el valor de las mercancías para así asignarles buenos horarios, calcular el tiempo de trabajo socialmente necesario de cada industria para así saber cuál es el valor medio de cada mercancía de ese tipo, equilibrar el tamaño de las ramas de la producción de forma que las controla y adjudica a cada una de ellas cuánto va a crecer cada año, cuánto va a disminuir y cuánto va a producir, etcétera. Al final el banco, un banco de este tipo que emita bonos horarios es imposible si no es parte del Estado, es decir, si el Estado no es este banco. Marx aquí hace una reflexión curiosa, les dice que esta situación con este tipo de bancos sería imposible, salvo que nos dice, o sea, en realidad sería o bien el gobierno despótico de la producción y el administrador de la distribución, o bien solo una junta que llevaría los libros y la contabilidad de la sociedad trabajadora colectiva. Es decir, un banco en tales circunstancias que controla toda la producción, no solamente tiene que ser necesariamente parte del Estado, sino que o bien es un Estado despótico, que nos recuerdan estas palabras, un Estado despótico que controla la producción y la administración, y la distribución, o una mera junta, como si gestionar los libros y la contabilidad pues no tuviese también un contenido político. Dice, una mera junta de una sociedad trabajadora colectiva. Desde luego, Marx aquí nos parece indicar que en su visión del socialismo pues estaría más cercana a la segunda que a la primera por los adjetivos que emplea. Bien. Por último, la página ya 83-84, en el 84 no he tratado el epígrafe que han denominado aquí los autores como el dinero como relación social, eso se queda para la siguiente sesión. En esta página y media, porque bueno, apenas llega una página, se hacen dos reflexiones que bueno, resultan en relación con todo lo anterior, pero al mismo tiempo, pues algunas no son nuevas porque las hemos leído en otros seminarios y otras, pues bueno, como ya digo, en relación con lo anterior, pero tampoco tremendamente importantes. Sin embargo, se nos dice que los productores en el capitalismo pues son interdependientes, porque producen para otros, es decir, las mercancías que ellos producen están destinadas a la venta, es decir, están destinadas a la venta a otra gente para que esta gente las consuma por sí misma. Por lo tanto, están destinadas para el consumo de otras personas. Y al mismo tiempo, ellos dependen de la producción de otros. Es decir, los trabajadores que producen, de nuevo, coches, viven del producto de los trabajadores que producen alimentos. Por lo tanto, para poder satisfacer mis medios de vida, tengo que obtener una cantidad monetaria y con ella ir al mercado y comprar el trabajo de otras personas, es decir, comprar mercancías capitalistas. Ya, bueno, como por ahí, ¿no? Los medios de vida se obtienen, pero no solo se obtienen, se conciben, se piensan, se imaginan dentro de la sociedad y se obtienen mediante la compra. Y luego Marx nos habla de que, bueno, los economistas burgueses han descubierto, ¿no?, esta tendencia recíproca y pues Adam Smith ya remonta esto hasta la prehistoria, como era habitual en su época, ¿no? Pues de nuevo, este mito de que es la naturaleza humana, que las relaciones capitalistas son parte de la misma y siempre han estado ahí con el ser humano. Pues esto ya lo critica aquí de nuevo y nos lleva a una frase abstracta que, digamos, sintetizaría el planteamiento burgués, la cual dice así:
Si cada uno persigue su interés privado y solo su interés privado, de ese modo, sin saberlo, sirve al interés privado de todos, al interés general. Y más nos dice que esta frase tiene una gran falsedad, y es que en tanto que tú busques únicamente el interés privado, lo que estarás haciendo no será lograr el interés general, sino, en todo caso, contraponerte al interés privado de otras personas, ¿no? Más nos dice que lo que uno podría deducir de esta frase como algo cierto es que cada uno obstaculiza recíprocamente la realización del interés del otro. De modo que en lugar de una afirmación general de este bellum omnium contra omnes, es decir, guerra de todos contra todos, resulta más bien una negación general. Es decir, el hecho de que todos los individuos busquen su interés privado frente a otros intereses no resulta en un interés general, sino en la negación del interés general. En la negación incluso tal vez de la existencia de un interés colectivo tan evidente. O mejor dicho, consciente de sí mismo. Y luego sí nos dice que hay algo cierto, y es que el interés privado se constituye como un interés social, como un interés, tal vez la mejor palabra no sea colectivo, pero bueno, como un interés que existe en una sociedad capitalista, es decir, como un interés creado por las expectativas de la sociedad en ese aspecto. Más nos dice directamente, el punto verdadero está sobre todo en el propio interés privado, en que el propio interés privado es ya un interés socialmente determinado y puede alcanzarse solamente en el ámbito de las condiciones que fija la sociedad y con los medios que ella ofrece. Es decir, lo que el ser humano puede alcanzar está determinado y dado por la sociedad en la que vive. Si la sociedad en la que vive es burguesa, pues es cierto, las capacidades productivas se han disparado, pero al mismo tiempo pues existe una digamos, gran presencia del dinero y sobre todo del valor de cambio como una realidad social en la mente de los individuos. Este sería un poco la síntesis que yo he hecho de estas páginas. Sin embargo, como ya decía, reconozco que hay muchas cosas en el tintero y muchas cosas que han podido no quedar claras. Así que bueno, ahora si queréis, abrimos paso a preguntas y a comentarios y nos vamos metiendo en estos elementos que o bien no han quedado claros o bien no han sido tratados, pero que desde luego nos están esperando. Así que si alguien quiere decir algo, los presentes también podéis participar, pero si no, telemáticamente también alzad la mano e id comentando. No, mira. Vale. Eso es, que no recordaba anteriormente. En teorías de la plusvalía. En teorías de la plusvalía aparecen varios elementos que aparecen en estas páginas, como la posibilidad de la crisis o esta idea del interés, de la crítica a esta frase de la sociedad burguesa también aparece en teorías de la plusvalía, si no recuerdo mal. Vale, Adrián, ¿querías decir algo? Adelante, te veo con la mano levantada. Y yo, con respecto a los bonos horarios, cuando Marx en esas últimas palabras dice que solo son viables en una sociedad despótica o una junta colectivista, ¿no? Algo así como una junta delegada de una sociedad colectivista, en este caso, comparándolo con la crítica al programa de Gotha, ¿crees, bueno, te pregunto a ti, pero vamos, en general, que puede estar refiriéndose a esa fase inferior del socialismo cuando dice que corresponde a cada cual según su trabajo, que todavía seguimos en el derecho burgués, por tanto, pero no en el comunismo fase superior del comunismo, como él lo utiliza dentro de la crítica al programa de Gotha, en la que sería el principio rector de cada cual según su capacidad, de cada cual según su necesidad, y por lo tanto no harían falta los buenos horarios, en este caso, entiendo. Deja que mire exactamente las frases que emplea, perdona.
pero ¿dónde dices que dice a cada cual según? O sea, entiendo la referencia que haces al programa, a la crítica del programa de Gotha, pero ¿con qué lo vinculabas exactamente? Porque, quiero decir, cuando está hablando aquí de la realidad, o sea, para empezar, cuando habla de los bonos horarios, habla dentro del caso particular, teóricamente, o sea, de que en teoría se realice ese caso, ¿no? Entonces, no es que esté hablando realmente del comunismo. Pero sí que es verdad que esas últimas frases parece que van un poco en esa dirección. Lo que no termino de ver, o sea, él no lo plantea como una dualidad, pero no me parece que sea primero algo despótico y luego una administración, una junta, No, no, no. digamos. O sea, Yo no digo eso, según ¿eh? de Yo fórmula, no. el gobierno despótico lo dejo de lado. Eso está claro que está hablando de algún tipo de. Bueno, está claro. Entiendo que está hablando de algún tipo de burocracia, bueno, no sé, algo así como tipo modo producción Ah, asiático no, que hoy en no. día. No, ya entiendo lo que dices. Lo dices por la frase de los trabajadores no venderían al banco su trabajo, sino que recibirían el valor de cambio de todo el producto de su trabajo, etcétera. Es esa, ¿verdad? Básicamente me refiero a eso, a que eso sería Vale, equivalente a la fase eso, inferior. pero eso lo está diciendo de acuerdo de nuevo con el plano teórico, en mi opinión, imposible que ha plasmado. Y es que el banco, cuando emite los bonos horarios, al banco se supone, los bonos horarios no le cuestan nada más que el papel para producir los tickets, se supone. Y a cambio obtiene todas las mercancías. Así que parece un gran negocio en realidad. Pero en la medida en que luego el banco tiene que devolver las mercancías a cambio de sus bonos horarios, el banco no gana nada, porque los bonos horarios no valen nada. Y en cambio, en el planteamiento teórico que hace Marx, el banco tiene que gastar ingentes cantidades de dinero en contabilizar la producción, distribuirla, comprarla, emplear a gente, la propia emisión de los bonos horarios como tickets. O sea, todo eso requiere un grandísimo esfuerzo. De hecho, hay un momento en el que Marx dice que, que requiere mucho más esfuerzo a veces conseguir reconocimiento para un dinero que no es más que un billete, es decir, que no es más que un ticket, que el de contabilizar el oro y la plata y acuñarlos, etcétera. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que yo creo que en este caso, de nuevo, teórico y en mi opinión improbable, lo que está haciendo Marx es una abstracción, pero que en la realidad, si esto se llegase a llevar a cabo, habría que, digamos, como se critica en el programa de Gotha, recoger una parte del excedente y emplearla para todos los gastos que tuviera este, entre comillas, banco, ¿no? O este banco productor universal. Eh, claro, yo entiendo que esta segunda, la posibilidad de que los trabajadores obtuvieran todo el producto de su trabajo, ¿no? Gracias en este caso al bono horario, eso realmente es lo que critica Marx, que eso no es una posibilidad, es lo que critica en el programa de Gotha, ¿no? Que no es posible que una sociedad, digamos, socialista, comunista, pues pueda dar a los trabajadores todo el valor del producto de su trabajo, porque en ese caso no habría posibilidad de excedente y no habría posibilidad de acumular. ¿Me explico? No sé si esto Sí, se sí, puede. por descontado que evidentemente tiene que existir. O sea, que ese plus producto en realidad tiene que ser invertido no solamente en una asignación individual a los trabajadores. Eso sí, pero que sí que me parece que ese bono horario se parece bastante al cada cual según su trabajo, simplemente, que reina en esa fase inferior del socialismo, por así decirlo. Sí, O al menos, sí. en ese aspecto, completamente, o sea, en ese aspecto es cierto, ¿no? Si en caso de que tuviésemos esto que asimilar con algún momento del socialismo, pues sería esa etapa inferior, porque, como tú bien dices, se está asignando no de acuerdo con las necesidades, sino de acuerdo con la capacidad de trabajar. Sí, sí. Pero, o sea, tampoco lo tomaría muy, tampoco le daría mucha importancia en tanto que no está hablando realmente de socialismo en estas páginas. Pero bueno, sí. No sé si. Ah, bueno, ya veo que está aquí Andrés, Joaquín. Vale. No sé quién ha sido antes. Vale. Me chivan por aquí que ha sido Andrés primero. Así que Andrés, por favor, coméntanos. Andrés, no te oímos si estás hablando. Ahora sí. Ahora sí.
Bien, bueno, pues no sé, tres dudas que tengo, quizá no lo entiendo bien. En la página 76 se dice, ahí hay un párrafo que dice, una vez que en el cambio interviene el dinero, yo estoy obligado a cambiar mi producto por el valor de cambio universal o por la capacidad universal de cambio. Mi producto pasa a depender del comercio general y es arrancado de sus límites locales, naturales e individuales. Hasta ahí creo entenderlo, pero después dice, precisamente por esta vía puede dejar de ser un producto. Es lo que no entiendo. O sea, ¿qué deja de ser un producto en qué se convierte? No sé. Se convierte en valor de cambio. Esa Vale, es, esa vale, es la dualidad que es contradictoria, ¿no? De la mercancía como producto y como valor de cambio. de O acuerdo. sea, cuando empieza, por coger la frase, porque es una buena frase, ¿eh? O sea, es un buen elemento del texto. Dice, una vez que el cambio interviene, que en el cambio interviene el dinero, es decir, que las relaciones monetarias son ya dominantes en los intercambios, que ya no se utiliza el trueque, sino que ya el dinero como relación social existe y existe esta mercancía monetaria, dice, yo estoy obligado a cambiar mi producto por el valor de cambio universal, por la capacidad universal de cambio. Es decir, yo estoy obligado a venderlo por su precio de mercado, no por lo que me ha costado a mí producirlo. Y dice, mi producto pasa a depender no ya de lo que yo necesito para vivir, de lo que yo considero que he invertido en él, sino que empieza a depender del comercio general, es decir, del mercado en general. Es arrancada de sus límites locales, naturales e individuales. Pues precisamente este último apartado no es arrancado de sus límites locales, naturales e individuales, ya nos hace pensar cómo estos son indiferentes. El trabajo concreto objetivado en la mercancía se vuelve indiferente y empieza a importar el trabajo abstracto incorporado en la mercancía. Entonces, el comercio lo que hace es destruir esta serie de barreras y ponerlas todas a el nivel en el que el comercio se haya establecido, pues regional, nacional, internacional, lo que sea. No, lo comento puesto que me parece interesante incidir en ello, Sí, no por otra cosa. no, no, de acuerdo. Y no, Vale, sí, que tienes más dudas, perdona. Di, di. sí, en la página 77, al final del párrafo, antes del otro apartado del Economist, bueno, lo leo, ¿vale? Sí, sí. Dice, en otro momento, antes de dejar este problema, será necesario corregir la manera idealista de exponerlo, que da la impresión de tratarse de puras definiciones conceptuales y de la dialéctica de estos conceptos. Y voy aquí. Por consiguiente, deberá criticarse ante todo la afirmación. El producto o actividad deviene mercancía. La mercancía, valor de cambio. El valor de cambio, dinero. No sé si criticarse quiere decir analizarse de una manera más basada en la realidad o no lo sé. O sea, porque esta afirmación es falsa. Pregunto, no lo sé. A ver, por criticarse debemos entender pues, el análisis crítico, ¿no? Debemos Vale. entender el hecho de poner esto en contexto y en matices. Y Marx acierta mucho, porque podría parecer que estas categorías vienen caídas del cielo y son puestas de forma arbitraria. Podría parecer que, como en la economía burguesa, se trata de claridades propias de la naturaleza del ser humano. Y no es así. Ni todo el producto son mercancías, ni todas las mercancías tienen valor de cambio, ni todo el valor de cambio, bueno, perdón, ni todas las mercancías son meramente valor de cambio, ni el valor de cambio se expresa únicamente en dinero. Entonces, yo creo que eso es lo que dice Marx y luego, evidentemente, pues él explica. Lo explica porque también en estas páginas, aunque más con mayor incidencia en otras, nos hace un recorrido histórico de la formación de estos elementos económicos. Y tenemos, por ejemplo, que evidentemente, antes de que dominase las relaciones mercantiles, la mayor parte de las actividades productivas se transformaban en productos que no eran mercancías. Y aun cuando había productos que sí se producían como mercancías, se producían para la venta y demás, pues digamos que esos productos no podían identificarse estrictamente con valor de cambio o con un valor de cambio capitalista. Y luego, por otro lado, el propio valor de cambio no se expresa únicamente en dinero, ¿no? Como decía anteriormente. O incluso el propio dinero, pues
hay distintos dineros que pueden ser reconocidos simultáneamente y esto genera contradicciones y problemas. No sé si con esto te resuelvo un poco la cuestión. Sí, sí. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo nacen las categorías en este proceso histórico y cuáles son sus límites y contextos. ¿Tenías otra duda? Sí, en la exposición que tú has hecho, en el apartado el problema de los precios y los valores, se dice, o dices, el valor es el resultado de múltiples intercambios, aun si este, siendo el valor, persiste a estos intercambios. ¿No hay una aparente contradicción ahí? Sí, tienes razón, no lo he formulado apropiadamente. Más que el resultado, mejor dicho, sería más que el valor de cambio, el resultado de los... Lo que quiero decir es que... No, sí. No, o sea, la idea es la siguiente. Nosotros no conocemos el valor de cambio de una mercancía hasta que se han producido suficientes intercambios como para poder estimarlo. No sé si me explico. Sí. Evidentemente, el valor, en tanto que es sustancia, es trabajo contenido, trabajo materializado, existe antes de la venta. Tú antes de vender la mercancía la has producido, por tanto esa mercancía ya contiene un valor. Pero no es hasta más tarde que tú puedes, digamos, concretar ese valor, porque no es hasta la venta, no es hasta el cambio que tú comparas ese valor con otros trabajos. Es decir, que lo valida socialmente. ¿Me explico esta parte? Sí, de acuerdo. Estas páginas a mí me recuerdan mucho a lo que luego a lo que luego Isaac Rubin expone en sus ensayos sobre la teoría marxista del valor y en otro escrito que tiene, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que habla del trabajo como trabajo indiferenciado, trabajo igualado y trabajo abstracto, ¿no? Y establece pues, algunas pequeñas diferencias que se deben, como ya digo, al desarrollo histórico de estas categorías. Entonces, pues me recuerda a eso por esa idea de que si tú lo piensas metodológicamente, tú lo que haces primero es obtener resultados empíricos, ¿no? Entonces tú obtienes precios y vas viendo que los precios pues oscilan en torno a ciertas realidades. Y si vas indagando y llegando más al fondo de la cuestión, llegarás a la categoría de trabajo abstracto, de que las mercancías tienen un valor de cambio y esos valores de cambio dependen de un valor que está determinado por la cantidad de trabajo contenido en términos sociales medios, no en términos individuales arbitrarios. Entonces, por eso esa idea de que para, digamos, que el valor persiste, porque ya está realizado, es trabajo ya realizado, pero solamente se va a manifestar y se va a validar socialmente una vez se haya comparado de facto, no mentalmente en libros de cuentas, sino de facto con una venta en su transformación, en su permutación, en el salto mortal que hace la mercancía en dinero. De acuerdo. Sí, bueno, también lo comento para todo el mundo. Vale, pues de acuerdo, gracias. Vale. Joaquín, ¿querías decir algo o comentarnos algo? Sí, un par de cosas. Una, quiero llamar la atención para que hagamos una relectura de las páginas 66 a 69. En estas páginas, que son muy densas, bastante más de lo que parece, se inscribe toda la diferencia, se explicita toda la diferencia que puede haber entre la famosa teoría del reflejo, que tanto está dando que hablar en el Seminario de Lógica Dialéctica, y el concepto y la construcción dialéctica de los conceptos en Marx. Vamos por partes. En la página 66, dice a mitad de página, hablando de las mercancías, su cualidad como valor no solo puede, sino que al mismo tiempo debe adquirir una existencia distinta de su existencia natural. Y más adelante dice, esta posibilidad de existir separadamente
debe convertirse en una separación real. Primera cuestión a tomar en cuenta. Lo natural y lo real son cosas diferentes para Marx. Pero, obviamente, tanto lo natural como lo real forman parte de lo objetivo. Página 67 al final, cuando está hablando de la moneda de los africanos, el bar. Dice, el bar posee una existencia puramente imaginaria. En general, una relación solo mediante una abstracción puede recibir una corporización particular y ser a su vez individualizada. Esta frase es muy importante. Cuando estamos hablando de una relación social, algo que forma parte de la realidad pero no de la naturaleza, necesitamos una abstracción para poder entenderla. Es decir, la abstracción, el concepto abstracto, no es un reflejo de la realidad objetiva, es una construcción en la mente. Seguimos. Página 68 al principio. Dice, este tercer elemento, distinto de ambas, expresa una relación y existe ante todo en la mente, en la representación. Es decir, el dinero, el oro como dinero, es una pura representación abstracta. El oro, naturalmente, solamente es oro. Pero el oro como dinero es una abstracción. Obviamente también es una abstracción el oro simbólico, el oro de papel, etc. Final de la misma página. Página 68, la última frase. La abstracción debe ser de nuevo objetivada, simbolizada, realizada mediante un signo. ¿Dónde se expresa materialmente esa realidad social que refleja relaciones, en este caso la relación de intercambio? Materialmente, ¿en qué se expresa? En un símbolo. El papel del símbolo y del signo. De nuevo, realidades construidas, no realidades de una realidad objetiva que se refleja en la mente. Siguiente página, 69. Tal como primera línea, tal como habíamos dicho, las mercancías a cambiar son transformadas mentalmente en relaciones de magnitud. Y más adelante, en las últimas líneas, un símbolo de tal tipo, se refiere al dinero, presupone un reconocimiento general. No puede menos que ser un símbolo social y efectivamente no representa sino una relación social. Este símbolo, líneas finales, este signo material del valor de cambio es un producto del cambio mismo y no la puesta en obra de una idea a priori. Aquí viene el párrafo que comentábamos antes, donde dice que esto no es una dialéctica de conceptos, es una dialéctica de realidades sociales, de relaciones sociales, que forman parte de la realidad objetiva, no natural, sino social. El dinero es un símbolo, etc. Bueno, todas estas 4 páginas creo que merecen una lectura pausada desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, porque conecta perfectamente con la página 83, donde dice, a ver, me he ido, página 83, el párrafo ese donde habla del valor de cambio y producción privada, dice, los precios son cosas antiguas, lo mismo que el cambio, pero tanto la determinación progresiva de los precios a través de los costes de producción se desarrollan plenamente por primera vez solo en la sociedad burguesa. Hay una tendencia a considerar que allí donde hay intercambio, independientemente del contexto social, del modo de producción concreto, si hay intercambio, las mercancías se intercambian por su valor, por su coste de producción, por lo que ha costado producirla,
En la época de los fenicios, pues el intercambio de trigo de Egipto por oro o por plata de Hispania se hacía en función de los costes de producción. No, 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 no. Más nos está diciendo que no es así, que el valor de cambio no es una realidad natural implícita en los conceptos, es una realidad construida. Y puede perfectamente existir una sociedad con intercambio en la que para nada el intercambio se haga en función de los costes de producción, de los tiempos de trabajo, que es, por ejemplo, otra de las argumentaciones que hacen algunas corrientes que plantean el socialismo, bueno, la distribución en función del tiempo de trabajo. Bueno, creo que estas páginas, este carácter construido de las relaciones sociales que son materiales, que son objetivas, pero que no son naturales, ayuda a entender toda la sutileza y la profundidad del pensamiento dialéctico de Marx, que me parece que va bastante más allá de la forma en que se ha interpretado, por ejemplo, en los textos que estamos leyendo en el seminario de los miércoles. Y otro comentario, que es que tiene de otro orden, lo que pasa es que se me fue la señal, me conecté y vi que estabais hablando de ello, donde habla del papel del banco y del carácter despótico del gobierno de la producción o la colectividad de los medios de producción, sí que cabe obviamente no es de lo que está hablando él, pero si sustituimos banco por planificación central, nos está diciendo que el planificador es el comprador y vendedor universal, es el que fija el valor de cambio de todas las mercancías, es decir, su expresión monetaria, el precio al que se va a intercambiar, el tiempo de trabajo materializado en ella. Es el que fija la cantidad de tiempo de trabajo que debe ser aplicado a las distintas ramas de la producción, es decir, los términos de intercambio. Y el cambio más importante no es el de las mercancías, sino el del trabajo por las mercancías. Es el que asigna el trabajo. Bueno, pues sí que también esta página, en otro orden distinto, nos da una ilustración sobre cómo interpretaría Marx un sistema en el que, en lugar de un banco, fuera un Gosplan, una planificación central, de un gobierno despótico de la producción. Dice, no. Dice, puede ser alternativamente el administrador, un consejo que lleva los libros y la contabilidad de la sociedad trabajadora colectiva. La colectividad de los medios de producción está aquí presupuesta. Es decir, el que se pueda pensar en la posibilidad de los bonos horarios, aunque lleva a esa idea que suprime la lógica del mercado e introduce la lógica de la planificación, se puede pensar en ello porque ya está, lo mismo que decía con las sociedades anónimas, la colectividad, el carácter colectivo del proceso de producción capitalista está ya implícito. Pero también es cierto que a esa forma de organizar la producción, Marx la llama gobierno despótico de la producción, salvo que la sociedad trabajadora colectiva tenga un órgano de gestión colectivo que asuma esas funciones. Es decir, que caben las dos formas de organización colectiva de la producción y la distribución, la despótica y la, digamos, socialista o de los trabajadores, de la sociedad de los trabajadores organizados, están implícitas en este párrafo. Bueno, nada más esos comentarios. Yo aprovecho para... Bueno, había una cosa que de tu comentario, del primer comentario que has hecho, Joaquín, que me ha recordado de nuevo a algo que se comenta aquí y que comenta Rubin, y es que en las sociedades antiguas pareciera que, o a mí me daba la impresión de que las sociedades precapitalistas no tenían las herramientas para comparar sus tiempos de trabajo de una forma muy precisa. Y por lo tanto los precios, como esas cosas que ya preexisten al valor de cambio específicamente capitalista, es decir, al dinero capitalista, esta es una posición de Moseley, por cierto, bueno, y de Marx, que narices, que también habla de dinero capitalista, que los recordar. Bueno, esto recuerda la idea de que el trabajo abstracto no puede surgir hasta que hay
una igualación de los trabajos diferentes humanos muy alta y además existe una serie de relaciones de cambio que van ubicadas, direccionadas hacia el capitalismo y que por lo tanto previamente, ¿no? Pues como decías, ¿no, Joaquín? Pues no hay realmente un valor que esté poniendo de forma que sea algo propio natural de la producción, sino más bien de las relaciones de producción. Y luego, por otro lado, algo que no he comentado, pero que aquí hace acto de presencia, es esta idea de que el dinero se desarrolla en las relaciones capitalistas de producción, se desarrolla junto a ellas, pero se desarrolla como algo tan potente que acaba por ganar una fuerza, acaba por ganar una autonomía y termina por enfrentarse al propio interés privado de los individuos, bueno, de la sociedad. Es decir, se enfrenta a las personas y a la misma sociedad que ha generado este dinero. La visión más sencilla es la crisis monetaria por una burbuja dineraria, pero bueno, o la anarquía de la producción que impide cumplir, que impide suplir las necesidades de la sociedad, pero sí que permite obtener ganancias. Bueno, pues no recuerdo ahora en qué punto, pero comenta cómo el dinero, que era esa tercera parte, ¿no? Que tenía que surgir para poder cumplir el papel que cumple en las relaciones de producción capitalistas, pues esa tercera parte se acaba rompiendo o alejándose tanto de los valores de uso como tal, y se acaba independizando tanto de esa forma, primero como una mercancía, como mercancía dineraria y luego ya más como capital, pues se acaba independizando de la sociedad y de ahí nace algo que para Marx es fundamental en toda su obra, que es el fetichismo de la mercancía. Entonces, pues nada, de nuevo, con estas páginas, pues volvemos un poco al mismo procedimiento lógico, o de proceso lógico, mejor dicho, ¿no? Pues la dualidad de la mercancía es muy importante, esta nos va a devenir en la necesidad del dinero y el dinero, por el papel que cumple, va a tener cada vez una mayor autonomía y nos va a dar lugar a este fetichismo del dinero. Pues por establecer una serie de puentes, ¿no? Con otro tipo de ideas y circunstancias. Y luego quería añadir otra cuestión, y es que aquí no se ha especificado, o al menos yo no recuerdo que lo especifique Marx en las páginas, pero cuando se habla de valores, creo que está hablando mayormente de valores individuales de las mercancías, es decir, valores que no se corresponderían exactamente con los trabajos abstractos. Pero como ya digo, ese elemento no lo tengo ahora del todo claro. Lo que sí que coincido es que las primeras páginas de este texto son bastante abstractas y bastante importantes a la hora de entender esta disputa, porque de hecho yo creo que existe cierta disputa y confusión en torno a qué es el valor, ¿no? En la sociedad capitalista, el valor de cambio, y cómo se comparan entre sí los diferentes trabajos de la sociedad. Andrés, veo que tienes la mano levantada, no sé si es que la tienes de antes o si querías aportar algo nuevo. Si alguien tiene algo que decir o alguna duda, adelante. Vale, este tiene una duda, espera, te vamos a dar protagonismo. Coméntanos, por favor. Es que, bueno, sí me ha quedado claro, pero me gustaría que Joaquín repitiera lo que he dicho en la página 83, ¿no? Cuando ha leído, ¿no? Lo de los precios son cosas antiguas, lo mismo que el cambio. Y dice, pero tanto la determinación progresiva de los usos a través de los costos de producción, pues se refiere, sabemos que precio no es lo mismo que valor, entonces ahí se refiere a la determinación de los precios, ¿no? La determinación progresiva de los precios a través de los costos de producción. De ahí inferimos que Marx está diciendo que no, bueno, es que igual me mal, que no podemos hablar de valor antes del desarrollo pleno de la sociedad burguesa. No sé, como que eso no me ha quedado claro. Y después, no sé si va a tardar lo anterior, pero el último párrafo de esa hoja también empieza diciendo que con esa dependencia recíproca se expresa la necesidad permanente de cambio y en el valor de cambio como mediador generalizado.
entiendo que ahí está hablando de, o sea, un mediador generalizado en el sistema de producción capitalista, pero eso no quiere decir que no se diera en sistemas de producción precedentes, o sí. Esa es mi duda. No sé si me explico. No sé si te han oído tampoco. Se ha oído muy mal. El micro igual está por aquí. Acércate y si no, vuelve a plantearlo. O sea, Me gustaría que saliera ahí en primer plano. Pero bueno, digo que igual es que yo lo he entendido mal, pero cuando en la página 83, primero, leías, ¿no? Los precios son cosas antiguas, lo mismo que el cambio. Pero tanto la determinación progresiva de los unos a través de los costos de producción como el predominio del otro sobre las relaciones de producción se desarrollan plenamente por primera vez y se siguen desarrollando cada vez más plenamente solo en la sociedad burguesa. Pero ahí primero habla de que los precios, o sea, dice los precios son cosas antiguas, ¿no? Y la determinación progresiva de ellos, de los precios, a través de los costos de producción, es algo que se desarrolla plenamente en la sociedad burguesa. Primero que, o sea, y de ahí, bueno, de esto que has leído, como que te he entendido yo, igual lo he entendido mal, que podemos hablar de valor de cambio dentro de del modo de producción capitalista y no anteriormente. No sé, yo, o sea, no sé, de ahí yo no, lo que decía es que de este párrafo yo no infiero que más esté diciendo eso, ¿no? Que sí que habla de una, le habla del valor de cambio como mediador generalizado después y sí que dice que se desarrollan plenamente, pero no que no existan en sistemas precedentes. Eso. Pues yo creo que dice precisamente eso, que el concepto de valor, el valor de cambio es algo propio de los productos cuando se convierten en mercancías y la distribución de los productos se hace bajo la forma de mercancía. Y los productos del trabajo se distribuyen bajo la forma de mercancía de forma generalizada en el capitalismo, no en otros modos de producción. Por tanto, en otros momentos existían precios, pero los precios no estaban determinados por unos valores de cambio inexistentes. Es decir, el precio al que el campesino llevaba su excedente y lo vendía en el mercado local de los viernes o lo intercambiaba por una oveja, sus productos agrícolas, no está vinculado a un valor de cambio, porque el valor de cambio no tiene existencia real porque no existe como realidad social. Lo intercambia pues, en función de su utilidad, del uso, de otros factores que pueden estar determinando ese precio. Pero no el valor de cambio, porque el valor de cambio presupone una serie de características, entre otras, la más importante, el trabajo abstracto, es decir, el trabajo asalariado, indeterminado, que no existe en esas sociedades, donde todo el trabajo es trabajo específico, hasta el de los esclavos. Y esto mismo yo creo que también se puede rastrear en las teorías de la plusvalía y en otros textos. Por tanto, la afirmación de que el valor de cambio, en el momento que hay mercancía hay valor de cambio, dice, cuidado. En el momento que hay dinero, el intercambio se realiza en función de los costes de producción, cuidado. Es decir, cuando los indígenas intercambiaban oro por conchas, por bolas de cristal, que a la sociedad mercantil le parecía pues un auténtico engaño que estaban haciendo a los indios, para los indios no. Porque el intercambio no lo realizan en función del valor de los costes de producción del oro que han extraído y lo que haya podido costar esas piedras que ellos no saben fabricar.
El intercambio lo realizan en función pues, del uso, del interés que pueda despertar en un momento determinado a ellos el objeto que quieren intercambiar. Por eso se dice que la teoría neoclásica, donde solo hay valores de uso, es muy útil para entender las sociedades precapitalistas, pero no el capitalismo. En el propio Capital, en los primeros capítulos, dice que Aristóteles es incapaz de resolver sus investigaciones sobre el valor de los productos en tanto en cuanto en su sociedad es una sociedad esclavista y los trabajos no pueden ser comparados entre sí, no pueden ser igualados a una sustancia común. Porque existe esta forma de ver la sociedad y esta forma de producir, en la cual existe el dinero, existe el capital mercantil, pero no existe el capitalismo como modo de producción extendido. Y no existe porque no existe el trabajo abstracto. Y este no existe puesto que no hay posibilidad de que las fuerzas productivas desarrollen los mercados de tal forma que los trabajos pues, puedan compararse y resultar como trabajos indiferenciados. De nuevo, todo esto pues, me recuerda mucho a lo que ya dice Isaac Lubin y que gente que no estará muy conforme, pero bueno, el hecho de que estos son categorías que que han aparecido más tarde en la historia, ¿no? Que aparecen en la historia del capitalismo y que solo unas circunstancias específicas de desarrollo de las fuerzas productivas y desarrollo de las relaciones de producción precapitalistas pues podían permitir. Entonces, en ese aspecto, pues lo dicho, tiene que existir la posibilidad siquiera de concebir el valor como valor de cambio en una sociedad mercantil, porque si no estamos hablando que para esa tribu indígenas tal vez el oro por el que ellos intercambiaban los cristales no concebían que tuviese ni siquiera un coste para su comunidad en trabajo humano, porque tal vez era oro que tenían allí atesorado desde hace mucho tiempo y no eran capaces de medirlo en tiempo de trabajo de su tribu. Porque, desde luego, las sociedades precapitalistas sí organizan el trabajo y sí, en cierta medida, lo contabilizan, pero no lo contabilizan ni lo organizan de la forma en que se hace en el capitalismo. Puede ser que estas formas de contabilizar pues, hayan servido de base para que mediante intercambios y relaciones sociales entre distintas comunidades pues haya surgido lo que luego serían mercados capitalistas. Pero a priori, como ya digo, no tenemos razones para considerar que la organización del trabajo se establezca, ¿no? La distribución del trabajo y del producto social se establezcan de acuerdo con estos costes de producción. Porque, como ya digo, eso es un elemento capitalista. No sé si la pregunta queda esclarecida. Me siguen quedando dudas, pero, o sea, a ver, no sé si estoy de acuerdo, pero ya no sé por qué estaba diciendo eso, pero Joaquín aclaraba por el chat el hecho de que, bueno, el objeto simbólico deviene fetiche, nos dice, con esta circunstancia, con esta cuestión que explicaba yo del fetichismo del dinero. Dice, el objeto simbólico deviene fetiche, es decir, el que deviene fetiche es el dólar, el euro, la libra esterlina. Dice, el dinero es un símbolo convertido en fetiche, es decir, resalta, si yo te he entendido correctamente, resaltas el carácter social del dinero como relación social, ¿no? Que se desarrolla a lo largo de la historia y que va cumpliendo un papel pues diferente y luego pues sus expresiones particulares que en la sociedad pues son mucho más directas y son las que sirven de herramientas, ¿no? Y mediadores directos para relaciones mucho más profundas. De ahí entiendo yo que el fetiche sea precisamente pues eso, lo que sería la moneda en particular y no tanto el dinero como relación social. Y dicho todo esto, si nadie más tiene nada que poner sobre la mesa, cerramos la sesión. A mí me toca presentar la semana que viene, ¿no? Soy Adrián. Creo recordar. Sí, pero espera. Andrés la mano levantada. Sí, Andrés parece que quería comentarnos algo. Pero efectivamente. Andrés, si quieres comentar, que parece que querías decir algo. ¿Me escucháis ahora? Sí. Sí. No, has citado a Rubin, ¿no? A Isaac Lubin, sí. Sí, nos podría decir que no sé, la bibliografía, la verdad es que en este tema de
el desarrollo precapitalista y bueno, y cuando aparece efectivamente lo que ha comentado la compañera, ¿no? En la página dice, los precios son cosas antiguas, lo mismo que el cambio, pero tanto la determinación progresiva de los unos a través de los costos de producción como el predominio de otros, sobre todo las relaciones, etcétera, preguntaba, ¿eh? ¿Hay alguna bibliografía concreta? No sé, porque el tema la verdad es que es crucial, ¿no? Es importante, me parece. Simplemente eso. No recuerdo ahora específicamente si el tema se desarrolla con suficiente longitud. En la obra de Rubin me refiero, porque te estás refiriendo, si no me equivoco, a el valor o la medición de los trabajos en sociedades precapitalistas, ¿no? Que es lo que comentaba yo un poco anteriormente. Sí. Igual tienes algo de esto en una de las obras de Rubin, un ensayo corto, creo, pero no, a ver, corto. A ver si te puedo decir. Mayormente me ha recordado a lo que dice Ensayos de Economía Marxista, que es un libro bastante interesante en el que se tratan muchas cuestiones que aparecen aquí. Y creo que aquí eso es. Abstract Labor and Value in Marx System. Publicado en 1927. Lo tienes en inglés. Si no lo tienes en inglés en el archivo este marxista, que si quieres te paso el enlace. Aquí sí que habla un poco más del asunto, de cómo él concibe, por un lado, la igualación de los trabajos y cómo esta igualación de los trabajos es también, lo que decíamos antes, una relación, una idealidad, es decir, es algo que se construye en la mente de las personas, pero que tiene una función, pero tiene una existencia objetiva, y cómo se construye la necesidad de organizar el trabajo y de establecer cierta igualdad entre los distintos trabajos, pero cómo el trabajo abstracto como realidad específicamente capitalista pues tiene una serie de matices que son mucho más importantes que, por ejemplo, el trabajo abstracto empezaría a dominar cuando empieza a dominar las relaciones de producción capitalistas, ¿no? Cuando digo empieza a dominar, quiere decir que empieza a dominar a la hora de determinar el valor de cambio del producto de los distintos trabajos. Entonces, si quieres, yo te paso lo que conozco, que como ya te digo, en este tema específico, pues no es mucho, pero bueno, igual algo puedes sacar de ahí. Yo, como ya digo, estas páginas me han recordado mucho a Isaac Rubin, a Ilienkov, con cuestiones que ya ha resaltado Joaquín, y también a Moseley y el libro que escribió sobre la transformación. Y de hecho yo creo que aquí hay un elemento que en cierta medida contradice uno de sus puntos, pero bueno, habría que volver a revisarlo. O sea, quiero decir, habría que investigarlo. Yo desearía investigarlo más detalladamente para poder decir algo más valioso. Nada, no sé si... Ah, mira, aquí dice Joaquín, ensayo sobre la teoría marxista del valor, cuadernos de pasado, presente y futuro en México. Esa es la que decía yo que tiene unas, no sé si son 300 páginas. Esa está muy, muy, muy bien. Dice, la primera parte, teoría marxista del fetichismo de la mercancía, de este libro de Rubin. De acuerdo. Creo que lo tengo aquí también. Vale. Muy recomendable, en mi opinión, ¿eh? Luego ya, como ya digo, hay gente como, bueno, hay académicos como Íñigo Carrera o Guido Starosta, que son argentinos ambos dos, pues que tienen una posición bastante crítica de Isaac Rubin. Luego ya cada uno pues verá qué análisis es más válido o menos. Pero luego tienes a gente pues como, yo qué sé, Santiago Armesilla o Diego Guerrero, que es un marxista español, pues un economista marxista español pues de mucho recorrido, que con mucho bagaje, que bueno, pues hasta donde yo sé, se ubica, ¿no? en la posición de Rubin. Entonces, pues bueno, existe, como ya digo, existe un debate, varios debates abiertos en torno a temas que se tratan en estas páginas. Debates importantes. Nada, parece que ya no hay nada más, ¿verdad? Así que voy a dejar de grabar. Adrián, hemos quedado que tú presentas en la próxima sesión, que será el próximo martes. Así que hasta la próxima. Ya recordaremos qué páginas caen y demás por los grupos y por el correo.
Nada, pues.